Y abramos nuestra Biblia en el Salmo 26. Y ahí con un dedo encontramos el Salmo 26, lo dejamos ahí apartado con un dedo o con un separador y buscamos también de una vez otro pasaje para tener los dos a la mano, que será el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Estamos en el Salmo 26 y estamos en primero de Samuel, capítulo 16. Vamos a abrir la palabra de Dios en este salmo, y este salmo fue escrito, es uno de los pocos salmos que fue escrito por David antes de que David se coronara, antes de que él fuera rey. Solamente para que tengamos un contexto histórico y un contexto mental de cómo fue la circunstancia del rey David. Muchos conocemos la historia, pero a veces no caemos en cuenta en algunos detalles que son muy importantes para entender las circunstancias que está viviendo David y por qué a veces sus reacciones parecen muy de cierta forma, y no las entendemos cuando no entendemos el contexto que estaba viviendo. El rey David fue ungido aproximadamente, voy a irme un poquito más adelante. David toma posesión del reino como rey cuando tenía 30 años. 30 años. Si nos vamos para atrás y hacemos un recuento de cómo fue su vida, él es ungido por el profeta Samuel cuando él tenía alrededor de 13, 14 años. David tenía esa edad, cuando tenía 13, 14 años, fue ungido por Samuel. No puedo poner un ejemplo de alguien de esa edad porque se acaban de salir, ¿verdad? Era un chamacón, era literalmente, pues acababa de dejar la infancia. Un año después, o sea, cuando él tenía 14, 15 años más o menos, él ya está en el palacio con Saúl tocando un arpa. Un año después, cuando tiene 15, 16 años, él está luchando contra Goliat. 15, 16 años. A los 16, 17 años más o menos, David ha sido enaltecido por Saúl. Después de que David vence a Goliat, empieza en su ensalzamiento, el que empieza a ser promovido y empieza a ser respetado. O sea, David, cuando tenía 16, 17 años, empiezan a darle gente a su cargo, empiezan a hacerlo jefe de tropa, y después se convierte en alguien que todos empiezan a seguir. 16, 17 años. Saúl cambia de chip y se da cuenta que David es un peligro para él cuando empiezan a cantar Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y dice por ahí está un canto: el pueblo se regocijaba. Cuando David tenía 17 años, se convirtió en el enemigo número 1 de la nación. A los 17 años. Significa que de los 17 años a los 30 años, David se convirtió en un prófugo, en alguien perseguido por Saúl. Porque David, a pesar de ser ungido rey a los 13, 14 años, pasó casi 17 años sin realmente ser rey, sin haber sido coronado. Digamos que era rey ungido, pero no había sido puesto todavía
como rey hasta que muere Saúl y él toma el lugar del rey Saúl. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Salmo 26 nos va a hablar de un Daniel muy joven, de un Daniel que aproximadamente tiene 25 años, un David que está en un momento de persecución, un David que no ha pasado muchas de las circunstancias fuertes, dolorosas, que le tocaron vivir después, algunas ya en persecución y otras en el reinado. Pero vamos a leer en este salmo muy particularmente un David, hasta cierto punto ingenuo. Ahorita que veamos la lectura nos vamos a dar cuenta que es alguien que es un salmo como muy idealista, porque es un salmo de la forma en que él se ve a sí mismo, prácticamente conociendo el mundo. Y empezamos la lectura en el Salmo 26. Dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y David está hablando desde una postura en la que él se asume a sí mismo íntegro, porque dice en mi integridad, o sea, él se asume a sí mismo íntegro, él se asume a sí mismo inocente, él se asume a sí mismo justo, etcétera. Y él le dice a Dios: escudriñame, pruébame, examíname. Y no significa que él no pensara que era íntegro, sino todo lo contrario. Estamos viendo un David muy joven, un David que no ha cometido los grandes errores de su vida, todavía no los comete. En este punto todavía no los ha cometido. Es un David que prácticamente su vida fue muy, muy rápida, desde que dejó de ser pastor hasta todo lo que ahorita les dije que pasó en su vida, y está malabareando y conociendo todo el exterior. Pero vamos a regresarnos un poquito en la historia para entender cómo era la forma de ser de David y por qué es escogido. Y es ahí cuando nos vamos a 1 de Samuel capítulo 16, porque este David tiene algunas características. Este David es alguien que después de que Saúl es desechado, es escogido por Dios porque tiene ciertas características. En el versículo 4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel ha sido mandado por Dios a la ciudad de David, a Belén, para que unja un nuevo rey. Nadie sabe, Saúl no sabe lo que va a hacer. De hecho, el pueblo, nadie del pueblo sabe. El único que sabe lo que va a hacer, y que de hecho Samuel hasta tuvo precaución de decirle a Dios, es que si el rey se entera, algo va a pasar. Y entonces inclusive Dios, si ustedes leen ese pasaje hacia arriba, Dios le dice cómo tiene que actuar y qué hacer para que vaya sin que Saúl se entere, pero que cumpla el mandato. Dios ha desechado a Saúl y se está buscando una persona nueva para reinar. Y entonces los ancianos de la ciudad no estaban acostumbrados a recibir a Samuel. Samuel había sido antes de Saúl el gobernante. Samuel tuvo una característica en su ministerio, que no nada más fue profeta, sino fue
el último de los jueces y era gobernador profeta al mismo tiempo. Entonces, cuando ven que llega a la ciudad, no solamente es la autoridad del profeta, sino la autoridad de alguien que ven como el que fue gobernador y que, pues, ¿a qué viene a Jerusalén, a Belén, a este pueblo apartado de la civilización? ¿Qué está pasando, no? Y entonces, por eso le preguntan eso. Y entonces él les dice simplemente a los ancianos de la ciudad: vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, y los invita: santifíquense, vengan conmigo al sacrificio. Y manda que la familia de Isaí también se incluya en eso. Dice: y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea, invita a los ancianos, pero hay otros que están formando parte de esto, que es la familia de Isaí. Isaí era uno de los ancianos del pueblo, pero no era de los, digamos, como el mayor de ellos, ni siquiera de los más respetados, de los que tuviera más jerarquía. Simplemente era uno de ellos, pero a él lo invitan a participar y a él le dicen algo muy particular: tráete a todos tus hijos, a toda tu casa. ¿Sí? Es un punto a resaltar. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y entonces vemos a un profeta que sabe a lo que va. Él va a escoger a un nuevo rey, y él empieza a hacer una evaluación con lo que ve de los diferentes actores que van a pasar por delante de su vista, viendo su altura, viendo su complexión, viendo cómo se mueven, tal vez cómo hasta se desempeñan, y él hace evaluación diciendo: este es el rey. Y Dios le va diciendo: no, no, no. Dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa parte de ese versículo yo la subrayaría, porque aquí nos está diciendo una característica de nuestro Dios. Nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios lo sabe todo de todos al mismo tiempo. Él es omnisciente y Él puede ver lo que nadie ve, nuestros corazones. Dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y entonces ya más o menos Samuel está dando pistas de que está buscando a alguien, está escogiendo a alguien. Dice: pero tampoco a este. Y luego hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Samuel está seguro de algo. Él fue enviado por Dios, y Dios le dice: vas a ir a escoger a uno de los hijos de Isaí. Y entonces la pregunta que Samuel le hace a Isaí es con la seguridad de que aquí hay algo raro, porque ya me trajiste a los que dices que son tus hijos, y Dios no me ha confirmado cuál de ellos es. Y entonces la pregunta es esa. Él no está como despistándose de lo que Dios le dijo. Dice, y entonces le responde Isaí: queda aún el menor, que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga a ti. Notemos que David no es invitado a recibir al profeta.
no es invitado a participar del sacrificio. Esto nos dice el parecer que tenía su padre acerca de él. Y no es que no le importara a David, sino simplemente es, a ver, lo que va a pasar hoy es como decimos a veces los papás, ¿no? Los que ya estamos grandes. A ver, esto es para la gente grande. Aquí estamos hablando de cosas importantes. Usted arrúmbese a su cuarto, ¿no? Así. No se está dando cuenta Isaí que cuando el profeta le dijo, tráeme a todos tus hijos, no eran todos, no era nada más algunos. Y entonces el profeta le da la instrucción, hey, ese lo tienes que traer porque no vamos a avanzar en esto hasta que yo lo vea. Y lo mandan a buscar. Y dice Samuel a Isaí, envía por él. Y el 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y entonces ahí notamos una cosa que es muy importante, que el texto no lo dice explícitamente, pero si escudriñamos todo lo que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta de un detalle. Cuando Samuel llega a la ciudad, al poblado de Belén, y les dice lo que va a hacer, les dice a todos que se santifiquen, ¿sí o no? Para que puedan hacer lo que él vino a hacer. Nadie se presentó ante Samuel sin estar santificado, o sea, sin estar limpio. El único que se presenta y que aparentemente el texto no nos dice que se haya lavado, que se haya limpiado, ni siquiera que se haya cambiado de ropa, es David. Pero David entra con la urgencia de casi ser llevado, vente porque esto urge. Y desde el momento que lo ve el profeta, no dice, hey, este está sucio, este como que no cuadra, sino todo lo contrario. Pareciera que lo que ya entendió Samuel es que no va a evaluar el aspecto físico, sino en ese momento el Espíritu de Dios le dice, este es, sin atender todo lo demás. Este es, dice, levántate y úngelo, porque este es. Otro de los detalles que pasamos ahorita en la lectura fue que Dios ha estado observando el corazón de todos los hermanos de David. Y al observar sus corazones y evaluar los corazones, dice, este no, este no, este no. Cuando Dios dice, úngelo porque este es, implícitamente lo que está diciendo Dios es, este corazón me agrada. Ojo con eso, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que entonces lo que leímos en el Salmo sí cuadra. O sea, el que David diga de sí mismo, mi integridad, el que él diga de sí mismo, que, como que se autoevalúa y él no habla mal de sí, o sea, parecería hasta presuntuoso la forma que vemos hablar en el Salmo, pero no, simplemente está declarando su carácter, ¿sí? Y cuadra porque corresponde a lo que Dios vio en él y por eso fue escogido. No fue necesaria una limpieza externa, ¿sí? No fue necesaria. Versículo 13, y entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, no nada más es alguien que tiene un corazón adecuado a los ojos de Dios, sino que a partir de ese momento que es elegido y que es ungido, ¿qué pasa? La presencia del Espíritu de Dios viene a él, a su vida, a su cuerpo. Algo que solamente pasaba en el Antiguo Testamento con sacerdotes, con profetas y en este caso con un rey, ¿sí?
que de hecho con Saúl también pasó. De hecho, con Saúl dice que Dios le mudó el corazón cuando fue ungido. Nada más que hay algo que hoy vamos a estudiar en este pasaje, que es la integridad de los hombres. Y cómo, a pesar de que una persona que puede tener al principio un buen corazón, y que de hecho puede tener al Espíritu de Dios en su vida, el ser, el hombre, el Hijo de Dios que tiene esas características, nunca deja de ser responsable de su propia integridad. Nunca. David ha aprendido a vivir bajo la cobertura de Dios antes de ser escogido. Ahí, siendo un pastor, hacía lo que era ser pastor, pero sobre todo él tenía ya una relación con Dios. ¿Cómo puede un muchacho de 13, 14 años tener ya una relación con Dios? Lo voy a dejar muy simple. Es que para eso no se requiere ciencia. O sea, cualquiera que busque a Dios lo encontrará, ¿sí o no? Regresemos al Salmo. Salmo, ahí en el versículo 26, versículo 3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. En estos años de que David ha sido ungido y que después viene la victoria contra Goliat, viene su enaltecimiento y luego viene su persecución, sobre todo después de la persecución, él empieza a vivir la misericordia de Dios. ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir: yo conozco la misericordia de Dios? Es muy diferente decir yo conozco la misericordia de Dios a si yo hubiera preguntado ¿quién de aquí sabe lo que es la misericordia de Dios? Porque tú puedes tener un conocimiento teórico de lo que es la misericordia de Dios, pero en la práctica conocer su misericordia es muy diferente. Lo voy a decir en estos términos. A David le ha tocado literalmente enfrentarse a un pelado casi de 3 metros y ver la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Le ha tocado vencer en la guerra y ver la misericordia de Dios. Le ha tocado ver cómo la persona que lo llevó al palacio, que era el mismo rey, le avienta una lanza y trató de matarlo y fue salvada su vida. Vio la misericordia de Dios. Y así como que cuando te pasa una lanza casi pegadito por el pescuezo, dices: ay, esta estuvo cerca. ¿Sí o no? ¿Ves la misericordia de Dios? Es muy diferente tenerla desde un punto de vista teórico a vivirla en la realidad, en tu práctica, en tu vida diaria. David ha sido llevado en este proceso desde su unción hasta el punto de que va a tomar el trono, a vivir continuamente muchas cosas, muchas situaciones y circunstancias buenas, gloriosas, pero también muchas circunstancias muy, muy difíciles. En todas ellas, él ha visto la mano de Dios y por ende la misericordia de Dios. Y entonces él puede decir en el versículo 3: tu misericordia está, ¿dónde? Delante de mis ojos. Delante de mis ojos. Yo la puedo ver todos los días. Yo camino en esa misericordia. Yo la vivo. Para mí es algo real. Para mí no es el que me platicó mi papá. No, yo la vivo. Y además dice, este versículo dice: ando en tu verdad. ¿Qué significa andar en la verdad?
andar en la verdad, si alguien quiere anotar, yo pudiera resumirlo en dos cosas: es ver las cosas como Dios las ve y hacer las cosas que Dios hace. Cuando David dice, yo ando en tu verdad, él ha aprendido a ver lo que le está pasando en sus circunstancias como Dios las ve. ¿Cómo puede ser esto? El ejemplo muy fácil en la vida de David es cómo él vio a Goliat. A pesar de ser gigante, lo ve chiquito comparado con quién es Dios, ¿sí o no? Algo que no pudo hacer Saúl. Saúl, teniendo más poder, teniendo más autoridad, teniendo más años, teniendo inclusive espada y hasta pues una coraza y algo para protegerse, él no pudo cambiar su óptica, porque la óptica correcta era la de David, ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Y entonces pudo luchar las peleas de otros, pudo luchar contra gigantes, ¿sí? Pero también, cambiando de circunstancia, David le tocó amar a alguien que lo quiere matar. Él nunca le perdió el respeto a Saúl, nunca le cruzó la línea de esa protección, que ese respeto y amor que tenía por Saúl, por la casa de Saúl, y no solamente porque Jonatán era su amigo, sino porque él siempre tuvo claro que él es el rey, Dios lo puso a él. Mi tiempo llegará cuando llegue, ¿sí? Y él fue capaz de durante toda su vida luchar las guerras que eran de todo el pueblo, porque Dios le había llamado a hacerlo. Versículo 4 dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Y entonces aquí ya vemos como que empieza a cambiar un poquito el salmo, de algo muy bonito que está en los versículos anteriores, a algo que se está empezando a tornar gris. Aquí ya David tiene 25, 27 años, no más, y ya David se está dando cuenta que el mundo no es como él se lo imaginaba. Oh noticia, no todos son buenos. ¿Quién de aquí pensaba cuando era niño o cuando era joven que toda la gente era buena? Yo sí lo pensaba. A mí me pusieron unas arrastradas porque no, o sea, la realidad es que cuando uno trae algo, tiene una forma de ser, y de repente estás empezando a relacionarte con gente que no piensa igual que tú, que roba, que estaría dispuesto a todo por quitarle el puesto a alguien, que etcétera, o sea, que inclusive en un partido estaría dispuesto a golpear a alguien con tal de que ganen, o sea, algo tan básico. Pero la realidad es que no toda la gente es buena. Y como hijos de Dios, a veces tenemos que darnos cuenta de que hay un mundo que tenemos que conocer, no para involucrarnos en el mundo, pero simplemente para saber con qué tipo de gente estamos tratando, ¿sí? David está diciendo: no me he sentado con hombres hipócritas. Él ya aprendió a darse cuenta a estas alturas de que, caray, acabo de platicar con ese y me dijo a mí que sí, y luego otro le preguntó la misma pregunta y a él le dijo que no. Caray. No todos dan la cara, la misma cara cuando debe hacerse. Dice:
ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. David se está dando cuenta que tiene que empezar a separar. Si él quiere mantener su integridad, la integridad de la que habló en los versículos de arriba, él tiene que poner una línea entre aquellos que no son como él para no contaminarse. No con hipócritas, no con los que andan simuladamente, no con los malignos, ni con los impíos. Y uno dirá, y entonces ¿con quién se va a juntar el David? ¿Con quién se juntaba? Según la Biblia. Con las ovejas, ¿no? Con Jonatán. Jonatán tenía un corazón también que tenía temor de Dios, hasta que lo matan, ¿verdad? Pero Jonatán tenía un gran temor de Dios. Y después, a lo largo de su vida, David se va acercando a su círculo, a su círculo más cercano, a la gente que tiene los mismos principios que él. Cuando la vida de David va avanzando y que él toma el reino, pone a uno como director de alabanza que tiene un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, a otro como director del ejército que en principio tenía un corazón de acuerdo a Dios, etcétera. Se empieza a rodear de gente con su misma integridad o con su misma forma de ver la vida. Dice el versículo 6: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y aquí vemos a un David que a esa edad ha tomado dos decisiones muy importantes, dos decisiones que todos nosotros deberíamos tomar, no importa la edad que tengamos. La primera es: no voy a ser como todos los demás. Dice, lavaré en inocencia mis manos. Eso significa, no voy a ser culpable de lo que todos los demás son culpables. Es lo que está diciendo. Entonces, él ha tomado una decisión. No voy a ser como todos los demás. Y cuando dice, así andaré alrededor de tu altar, él está diciendo la segunda decisión. Mi vida siempre va a adorar a Dios. Mi vida siempre va a buscar a Dios. La segunda decisión, ¿sí? Son decisiones muy importantes, que guían a tener una vida que trascienda en el conocimiento de Dios, ¿no? Versículo 7 dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Estando en la presencia de Dios y estando adorando a Dios, es cuando uno puede exclamar acciones de gracias y contar las maravillas de Dios. Ojo que dije estando en la presencia de Dios, no dije cuando te vaya bien. Porque puedes ser perseguido muchos años como David, 13 años corriendo, 13 años escondiéndose con pueblos que eran inclusive enemigos de Israel. Estuvo como 3 años injertado entre algunos filisteos, haciéndose pasar como loco, como tonto, escondiéndose de Saúl, con tal de poder guardar su vida. Pero él, aún en esas circunstancias, él no está llorando en una esquina diciendo, ay, acá tengo que correr, tengo que hacerme el tonto, el loco. No, él está agradeciéndole a Dios porque él ve las misericordias todos los días, ¿no? Y ve las maravillas de Dios. Dice el versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria.
Alguien que dice esto conoce a Dios y habita con Dios. Dice: la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Algunos dicen que este pasaje o este versículo específicamente hace referencia a cuando David, en algún momento, huyendo de Saúl, termina yendo al tabernáculo y busca al sacerdote y llega con los levitas, e inclusive el pasaje dice que él come pan de la proposición y le da de comer a su gente del pan de la proposición. Y cuando llega a ese lugar, el sacerdote lo recibe con manos abiertas, le da de comer, etcétera. Y después, pues Saúl termina matando a todos los sacerdotes que ayudaron a David. Pero a final de cuentas, en ese momento que él recibe esa tranquilidad de llegar a la casa de Dios, de ser recibido, él dice: sí, es que aquí es donde adquiero mi fuerza. En la presencia de Dios es donde está mi vida. No importa cuánto corra. Él después llega a entender que la presencia de Dios no es estar nada más enfrente del altar, sino que la presencia de Dios está a donde Él va. Él después logra entender eso, pero él en este momento, él dice: el lugar de la morada de tu gloria es el lugar que yo amo. ¿Tú amas estar en la presencia de Dios y amas estar en la presencia de la gloria de Dios? Es lo que deberíamos todos nosotros buscar, porque quiero decirles algo: cuando muramos es lo que vamos a ver. La presencia de Dios y la gloria de Dios es lo que anhelamos ver. Debería ser la esperanza de todos nosotros, y lo podemos ver desde ahorita. Dice el versículo 9: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Un poco antes de que David tome el reino, empieza mucha gente a seguirlo. Hay un pasaje que menciona que hubo como 400 personas que se unieron con él y que inclusive lo acompañaban a hacer a ganar pequeñas guerras o guerrillas contra los amalecitas y en algún momento contra los filisteos. Hubo gente que lo empezó a seguir, pero así como cuando la gente ve que alguien adquiere poder y hay gente buena que se puede unir, digamos, a una causa buena, hay gente que ve la ola y hay gente mala que ve esa ola, que quiere subirse a la inercia de alguien más. Y entonces a David lo empiezan a seguir, no nada más la gente buena, no nada más su familia, no nada más los que están con él, sino también aquellos que Saúl perseguía por cosas malas. O sea, algunos malandrines, algunos matones empezaron a acercarse al ejército de David, inclusive a pelear guerras con él. Y él se empieza a dar cuenta de que, caray, cuando yo hago guerra en el nombre de Dios, de repente hay otro que está a mi lado matando a alguien cuando podía salvarle la vida y no tenía por qué ser tan cruel. Él se empieza a dar cuenta de eso, de que en sus mismas filas hay mucha gente que es pecadora, hay mucha gente sanguinaria. Por eso dice eso, y por eso dice: él está guiándolos, pero llega un punto en que él se da cuenta de lo que está pasando, que él, siendo líder, él dice: no arrebates mi vida, Señor, con la de estos hombres sanguinarios. O sea, si en algún momento Dios tiene que tomar una decisión de no avalar lo que estamos haciendo, ve mi corazón y no me juzgues como todos los que me siguen, porque ¿quién de nosotros puede conocer el corazón de todos los que nos rodean? Nadie. Hay un dicho mexicano que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y alguien dirá: en el mundo nada más, porque todos aquí los cristianos. Claro que sí. Pues no, hermanos, no.
aquel incluso cristiano que no ha doblegado su vida realmente a Cristo y sigue buscando sus propios deleites, en algún momento esos deleites lo van a llevar a motivar, a traicionar, a mentir, a obrar en contra de alguien, aunque el otro sea cristiano. Así es, perdónenme que lo diga desde aquí, pero así es. Así es. Dice el versículo 10, bueno, el 11, dice: mas yo andaré en mi integridad. Nuevamente lo dice David. Y repito, para la edad que tiene David, todavía él se autojuzga y él dice: yo andaré en mi integridad. Pero pone una nota en este párrafo que no la puso antes. Dice: redímeme y ten misericordia de mí. O sea, él se empieza a dar cuenta que, caray, todos estos me siguen, con todos estos me estoy juntando. ¿Qué pasaría si algún día yo me hiciera como ellos? Y entonces en este punto del escrito dice: redímeme. Si algún día necesito redención, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones te bendeciré, oh Jehová. Y entonces remata David diciendo: mi pie está recto y bendeciré a Dios en las congregaciones. Eso de en las congregaciones es: en medio de todos te voy a bendecir. O sea, no importa si son malos, de mí van a escuchar que yo bendigo a Dios y que yo alabo a Dios. Y si todos estoy en medio de gente buena, pues con más razón. Pero David está dispuesto a decir: en medio de toda la congregación de la gente que me siga, sea esta gente como sea, yo seré capaz de bendecir el nombre de Dios. Y ahí vamos a hacer una pausa, porque ya acabamos de leer el capítulo, pero yo quiero que sigamos atendiendo a algo, y quiero ponerles un ejemplo. Este capítulo habla de la integridad y de cómo David se ve a sí mismo en ese momento de su vida, y vamos a irnos un poquito más adelante para ver la vida de David después. Pero antes yo quiero darles un ejemplo. Hace 2 años y medio más o menos, fue noticia mundial el caso de un experimento que ya había trascendido, ya era más que un experimento, que implicaba que una especie de cápsula como tipo submarino, que se llamaba Titán, que estaba explorando el fondo del mar para llevar a algunos viajeros a conocer los restos del Titanic de cerca, tuviera éxito en esas expediciones. ¿Alguien de ustedes escuchó de esa noticia? Sí, seguramente sí. De todas formas, voy a leer algo. Dice: la cápsula Titán de Ocean Gate implosionó catastróficamente en junio del 2023 debido a fallas estructurales, resultando en la muerte instantánea de sus 5 ocupantes camino a los restos del Titanic, concluyendo investigaciones que las investigaciones del caso concluyeron perdí la lectura. Las investigaciones del caso confirmaron que el casco de Titán tenía varias anomalías. La empresa ignoró las advertencias y los datos de monitoreo que indicaban un daño, culminando en un colapso en milisegundos. Esa cápsula
había sido diseñada y había sido hecha con ciertos materiales. El casco de la cápsula, que era como una especie de submarino, pero mucho más pequeño, que medía como unos 7 metros más o menos, donde cabían máximo 6 personas. En ese casco estaba hecho de titanio y de fibra de carbono, dos de los materiales más resistentes, ¿sí? Y resulta que esta empresa OceanGate ya había hecho muchas pruebas. De hecho, ya había hecho varios viajes con esa misma cápsula al fondo del mar, en donde estaba el Titanic, que los restos del Titanic están más o menos a una profundidad de 3,800 metros. Ese nivel de profundidad había sido nunca explorado. ¿Por qué razón? Porque es prácticamente imposible que la vida, por lo menos la nuestra, que está acostumbrada a estar en el exterior, en la tierra, pueda sostenerse a esas profundidades. Les voy a dar un dato. Cualquier cosa que tú metas a esa profundidad, a 3,900 metros de profundidad en el mar, es equivalente a cargar 80,000 toneladas de peso por metro cuadrado de tu cuerpo o de lo que metas, ¿no? En este caso, de la sonda. O sea, ¿por qué es así? Porque a esa altura, lo que tú pongas a esa profundidad está cargando el peso de toda el agua que está arriba. De los 3,900 metros arriba, estás cargando ese peso. Entonces, esta cápsula, en algún momento, en este viaje de ese junio de hace 2 años, esta cápsula todavía ni siquiera llegaba cerca del Titanic, había rebasado apenas los 3,000 metros de profundidad. Y en algún momento lo que hace esta cápsula es que imagínense que es como un globo, que adentro obviamente tenía aire para que respiraran todas las personas que estaban adentro, y en algún momento esa cápsula implosiona. En un milisegundo, todo eso se compacta por toda la presión de las 8,000 toneladas de peso, y todo eso se hace literalmente y cae al fondo del océano. ¿Por qué este ejemplo? Cuando hablamos de la integridad, tenemos que darnos cuenta de que una máquina como esta cápsula fue diseñada y fue hecha supuestamente para resistir eso, ¿sí o no? De hecho, ya vendían viajes como tipo turísticos para que la gente fuera y explorara y viera al Titanic, así como que te estás asomando de la ventana y ahí lo ves, y era como wow. De hecho, en la noticia salió que una de las personas más ricas del mundo se llevó a su hijo como regalo de cumpleaños. El muchacho no quería ir, tenía miedo, porque inclusive cuando tú te metes a eso, te hacían firmar documentos de que era a riesgo de tu vida que tú te metieras, aunque estuvieras pagando una millonada por entrar, era bajo tu propio riesgo, y tenían que firmar para que si pasaba algo no fueran contra la empresa. Bonito regalo de cumpleaños, ¿no? Porque de repente, así. No es que la cápsula no estuviera bien diseñada, no es que los materiales no fueran resistentes, pero ¿cómo puedes tú estar seguro de que algo es lo suficientemente resistente? Con las pruebas y las pruebas y las pruebas y las pruebas. La realidad es que esta cápsula todavía estaba en fase de pruebas. La negligencia de la empresa
está en que a pesar de que los científicos que habían diseñado todo esto habían dicho, todavía no terminamos la época de las pruebas o todas las pruebas que tenemos que hacer, se empezó a hacer público y a venderse como si ya todo está bien, no pasa nada. Pues resulta que no, porque en tantas vueltas de estarse sumergiendo, en algún momento, aunque haya habido una micro fisura en alguna parte de ese titanio o en alguna parte de esa fibra de carbono, con una micro fisura era suficiente para que todo colapsara. Yo quiero decirles, hermanos, que la integridad delante de Dios, de los hijos de Dios, es así. ¿Significa que todos podemos perder nuestra integridad? Sí. ¿Significa que todos la vamos a perder? No necesariamente, pero la mayoría sí. ¿Significa que es irreversible? No, no significa eso. Ahorita vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es que si no cuidamos nuestra integridad, cualquier resquicio puede hacer que colapse todo nuestro sistema. Y literalmente es como dicen inclusive en el mundo, el reconocimiento y el honor se ganan, la trayectoria se gana por toda una vida, pero lo puedes perder en un día. Cuanto más la pureza espiritual, cuanto más tu integridad delante de Dios. Puedes tardarte toda tu vida en mantenerla, pero se puede perder muy rápido y por decisiones a veces hasta tontas. Vamos a ver qué pasa con David 25 años después. Un pasaje que está en 2 de Samuel. Creo que es el capítulo 14. Perdón, es el 12. 2 de Samuel 12, versículo 1. Han pasado más o menos 25 años. Ya David está con 50. Y pasa esto, dice: Jehová envió a un profeta otra vez con David, a Natán. Dice: y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además
te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y entonces vemos a un David que está siendo duramente confrontado por un profeta, muy diferente a lo que pasó 37 años antes, cuando Samuel dice: este hombre es de acuerdo a mi corazón. Aquí el profeta dice, le cuenta la parábola, y cuando él reacciona dice: pues tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, y has tenido en poco la palabra de Dios. Dice: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Subrayemos eso: me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y entonces vemos el juicio de Dios que es llevado por Natán hacia David en dos fases. La fase en la que es revelado, o sea, Dios le revela a Natán lo que hizo David, algo que nadie sabía. O sea, David había cuidado lo que había hecho de una forma muy sigilosa, con mensajes ocultos, llevado de una forma que inclusive no dijo: yo lo mato. No, voy a acomodar todas las cosas, a todo el ejército, para que parezca como que lo mataron. O sea, David tuvo la malicia, no nada más de desear a la esposa de alguien más, acostarse con ella, casi prácticamente obligarla, porque dice que manda por ella, y siendo el rey, pues era o vienes o mueres. Tiene la malicia de planear todo. Y luego, algo que no se dice aquí, es que este pecado había estado oculto más de 2 años, porque hubo un niño que nació y que ya tenía más de 1 año, y David estaba campante. Nadie se dio cuenta. Ahora sí que, como dijo Chente, sigo siendo el rey. Pero hay un rey de reyes que sí lo vio. Hay un rey de reyes que sí lo vio, y que estuvo esperando a ver en qué momento David reaccionaba, y no reaccionó. Manda al profeta, el profeta da un juicio, pero hay una segunda fase que vemos. Cuando David recibe el juicio de Natán, o sea, se da cuenta de que se sabe el pecado, de que Dios lo vio y se lo reveló al profeta, y el profeta ya lo hizo público. David tenía 2 opciones. A ver, profetita, fuera lengua, a la cárcel, o te mato, lo que sea, por andar diciendo mentiras. Él podía haber dicho eso. ¿Qué otros testigos tenía el profeta? Su testigo era Dios. ¿Sí o no? De hecho, en otros casos, cuando Dios mandó profetas a otros reyes reaccionaron de esa forma, o matándolos
o simplemente borrándolos sacándolos, exiliándolos, persiguiéndolos, etcétera. Muchos reaccionaron así, pero David se da cuenta, hey, no estoy tratando con un humano, no estoy tratando con un hombre, es la voz de alguien, es la voz de alguien, es la voz de mi Dios. Y tuvo el corazón adecuado y reaccionó correctamente. Reaccionó correctamente porque dijo, sí, pequé contra Jehová. Él aceptó lo que hizo. Y esa aceptación implica humillarse y decir, es cierto. O sea, me está señalando como culpable, como es cierto, y merezco todo lo que ese Dios diga para mí. Lo merezco porque sí lo hice. Como tuvo esa reacción, el profeta no va con más furia, sino todo lo contrario. El profeta le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Lo que pasó en la vida de David en esos 25 años después de escribir el Salmo es una vida que imaginémonos que es como esa sonda de Titán. Pues vamos a bajar a ver qué pasa. No pasó nada, subimos. Ahora bajemos un poquito más. No pasó nada, subimos. Ahora bajemos un poquito más. No pasó nada, subimos. Ahora ya llegamos a 3,000 metros. Vamos a vender los viajes, vénganse todos. Bajemos un poquito más, pelas. Estar tentando, estarse acercando continuamente, dejarse de cuidar, dejar de cuidar su integridad, terminó haciendo que su vida espiritual se fuera resquebrajando. Si todos tienen más de una mujer, caray, yo soy el único que no tengo más de una mujer. Y soy el rey. A lo mejor hasta yo debería tener más que todos. Pero estar en ese continuo contacto es lo que hace que nuestra integridad se derrumbe. Realmente yo les pregunto, hermanos, ¿es tan importante que quedemos bien con todos los demás y que quedemos mal con Dios? ¿Realmente es tan importante? Porque a veces decimos esas cosas. Es que es mi familia, es que me lo pidió mi jefe, es que lo estoy haciendo porque todos lo hacen. ¿Realmente es tan importante que quedemos bien con todos, pero que nos valga lo que Dios dice en su palabra? ¿Realmente? Dice la palabra de Dios que ninguno puede servir a dos señores. Si tú estás poniendo en tela de duda o diciendo en algún momento, sí, esto es más importante, aguas. Estás yendo a profundidades que no deberías ir. Ahora les digo otra pregunta. ¿Realmente tengo yo el derecho de darme todos mis gustitos? Porque a veces decimos, oye, yo tuve una vida íntegra, ya me merezco. Cuando estamos en un plan de que me merezco, de que yo también me lo merezco, es la puerta abierta a que le demos rienda suelta
a deseos a los que antes no le dábamos espacio. Aguas, hermanos, aguas, hermanas. La integridad debemos cuidarla, mantenerla, sostenerla. Si tuviera que ponerle un título a esta predicación, diría: ¿de qué está hecho el Hijo de Dios? Les voy a decir de qué está hecho el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está hecho de una aleación de 4 materiales. Anótenlos. La mente de Cristo. Todos los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Deberíamos pensar lo que Él piensa y como Él piensa. Material número 2, un corazón humilde, sensible y moldeable. Un corazón humilde, sensible y moldeable. Número 3, tercer material, acciones de obediencia. Obediencia. Es que no me gusta lo que Dios me dijo. Obedece. Hay razones, a lo mejor no las entiendes, a lo mejor yo tampoco las entiendo. Obedezcamos, porque el Dios infinito que tenemos, que lo conoce todo de todos, sabe por qué dice las cosas. Y la cuarto material que tiene el Hijo de Dios son manos serviciales. Manos serviciales. David se daba de repente el gustito de no ir a la guerra, el gustito de estar ocioso, el gustito de descansar. Y en esos lapsos era donde caía. Dios nos ha llamado a servir, hermanos. Si estás pensando en tonteras, deja de decirle a Dios: quítame estos pensamientos y ponte a servirle a Dios. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Amén.